Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. Esta semana se me hizo larga y se me hizo corta, pero bueno, gracias a Dios es viernes y el Evangelio del día de hoy nos trae mucha sabiduría, especialmente en el escuchar y el hablar, el dialogar. Dice una frase: hablar es una necesidad, escuchar es un arte. La escucha es una habilidad que exige apertura, transparencia y ganas de comprender. El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar produce el diálogo. Algo que nos falta tanto en nuestras vidas. Muchas veces nada más oímos, pero no escuchamos. Pero escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Ephphatha, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, miren, como ya habíamos dicho, Jesús necesitaba este tiempo para desestresarse, para descansar, pero aún así, donde quiera que estaba, no le faltaba el trabajo. Ya había sanado a una persona que no era judía, que era la sirofenicia, y ahora estaba sanando a este hombre que estaba sordo y tenía un impedimento al hablar. Miren, este milagro para mí es uno de los más hermosos que he visto, porque la manera como Jesús trata a la persona, con un respeto y con un amor, que por respeto a esta persona, Jesús, nos dice el Evangelio, lo aparta de la multitud. Aquí tenemos algo que es muy tierno. Sabemos bien que las personas que no escuchan, entonces tienen como sonidos extraños, e incluso hay gente que se ríe de esos sonidos porque se les hace gracioso y se burlan de la persona. Entonces, este hombre con sordera era muy sensible a lo que era el ridículo, de que la gente se burlaba de él. Pero Jesús muestra una consideración hacia este hombre tan sensible, hacia sus sentimientos, porque este hombre no había tenido una vida fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le toca sus oídos y nos dice el evangelista que le tocó la lengua con saliva. En aquel tiempo se creía que la saliva tenía una cualidad curativa. ¿Y a cuántos no de nosotros cuando estábamos chiquillos nos echaron saliva, una raspada, o quizá a veces incluso nos limpiaban la cara con saliva o cosas así que el día de hoy miramos como algo horroroso, como algo que no es muy limpio? Pero en el tiempo de Jesús, la saliva tenía un efecto muy especial. E incluso en el pasado se llegaba a bautizar con saliva, no con agua. Echaban el salivazo y se bautizaba a la persona. Entonces Jesús, en ese momento, cuando le está tocando la lengua con saliva, eleva la mirada al cielo para mostrar que la ayuda había de venir de Dios. Entonces Jesús nuevamente usa esta palabra en hebreo que dice Ephphatha, que quiere decir ábrete.
y el sordo empezó a escuchar y empezó a hablar. ¿Por qué creen que el evangelista nos da este milagro en específico? Yo siento que en aquel tiempo había una dificultad para escuchar entre sus apóstoles. No estaban entendiendo, solamente oían ruidos, oían palabras, pero no escuchaban. Quizá también era el problema de la comunidad a quien estaba siendo dirigido este evangelio. Pero hoy en día creo que también es dirigido a nosotros, porque muchas veces no escuchamos, solamente oímos. ¿Qué quiere decir escuchar? Significa prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos, escucha solamente puros sonidos. Por eso Jesús no dudó en sanar a este hombre de su sordera para que pudiera hablar, porque él sabía que el escuchar es algo que se necesita hoy en día en la vida, porque es algo valioso, porque es como aprendemos nosotros, es como adquirimos el conocimiento escuchando, claramente también por la vista, pero mucho de lo que nosotros aprendemos es por medio del oído. Y si nada más oímos ruidos, entonces no aprendemos. Por eso Jesús muestra la compasión hacia este hombre, porque en aquel momento, en aquel tiempo, era tan importante alabar a Dios, pero también escuchar el mensaje y la palabra de Dios. Bien escuchamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Shema Israel, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es tu Dios. Y era así como ellos iban aprendiendo la ley, iban aprendiendo los valores, iban aprendiendo las cosas buenas. No estoy diciendo con esto que los que tienen impedimento de oído no están aprendiendo, pero sí se limitan en muchos aspectos. Por eso, a nosotros el día de hoy también Dios nos dice: Éfeta, ábrete, abre los oídos, presta atención. No solamente escuches ruidos, pero escucha con atención, con respeto. Si no atendemos al mensaje del otro, será imposible que escuchemos. Hoy en día nos las pasamos gritándonos o simple y sencillamente arrebatados y enojados. Así no vamos a poder decir nada, así no vas a poder arreglar nada. ¿Cuántas veces nada más terminan gritándose, ofendiendo? Y para eso sí ponemos mucha atención, ¿verdad? Me dijiste, me hiciste. Pero en realidad, a veces el saber escuchar es saber educarnos. El saber escuchar es saber poner atención a muchas cosas que se nos enseñan para que tengamos una buena comunicación, pero muchas veces nos limitamos para eso. Por eso te digo que prestar atención es muy importante. Esforcémonos por comprender todo aquello que nos están diciendo, ya sea hablando o el lenguaje corporal. También es importante que pongamos atención, porque si somos capaces de callar y cerrar un momento la boca para escuchar al otro, y que el otro haga también lo mismo, porque no es nada más de un lado, es de los dos lados aprender a hacer eso. Es una práctica que tenemos que hacer todos los días, que el día de hoy tú puedas decir: pues voy a prestar atención a lo que se me dice en el trabajo, en la familia, mi mamá, el mandado que me está encargando mi esposo, mi esposa, o que nos encargaron algo y simple y sencillamente escuchamos como ruidos porque no pusimos atención a lo que se nos dijo, y después pues nos están recordando, pero ya no se presta uno para la conversación porque ya están enojados y fastidiados. Pero si escuchamos con atención, si prestamos atención, entonces eso va a ser muy importante. Mostremos interés constantemente, no nos ignoremos. Hoy en día el celular se ha convertido como un tipo de obstáculo. Cuando la gente empieza a agarrar el celular enfrente de otra, es como: no me interesa, ya me cansé, o vete de aquí porque yo no quiero estar platicando contigo. Saber escuchar implica demostrar que estamos interesados en lo que nos dicen. De no ser así, el otro percibirá que no está siendo atendido y pues provocaremos una respuesta negativa de su parte. Entonces, hermanos, ¿qué nos cuesta mostrar más interés? Mostrar más interés con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Realiza comentarios cortos, gestos que estás captando el mensaje. Mantén ese contacto visual, disminuir la distancia, poner una postura en la que pues estás demostrando interés.
Y algo muy importante que tenemos que hacer es aplaza tu juicio. Dale tiempo a la otra persona de expresar. Cuando el que está hablando nos está expresando sus ideas, debemos ser capaces de callar nuestro diálogo interno. Eso quiere decir que no salgas con conclusiones antes de tiempo. No interrumpas y deja a un lado tus emociones y tienes que enfocarte y darle la oportunidad a la otra persona. Y todo esto que les digo, hermanos y hermanas, tenemos que ponerlo en práctica en escuchar la palabra de Dios. Porque te digo, también a nosotros nos está hablando Jesús y nos está tocando los oídos y nos toca con su saliva la lengua y nos dice: Efeta, ábrete. No te cierres en la vida, no seas necio, no seas necia. Y todo esto que te digo, aplícalo en ti. No te pongas a pensar en la persona, en el esposo o en la esposa. Es tarea para ti. Porque a veces tenemos esa maña de, pues traes a la persona con el que no has podido dialogar, con el que no has podido platicar, con el que no puedes llegar a un acuerdo. Pues déjame decirte que quizá el que tiene la culpa no es la otra persona, a lo mejor es uno también. Y es por eso que te digo, aplica todo esto en tu persona. Por eso es necesario que también escuchemos a Jesús, que Jesús nos habla, la enseñanza de Jesús, y que esa enseñanza la escuchemos con atención, no solamente oigamos cosas bonitas que se hablan de Jesús, porque eso se olvida. Escuchemos lo que Jesús nos dice el día de hoy, y que se abra nuestra mente, que se abran nuestros oídos, para que podamos escuchar las correcciones que necesitamos poner en práctica en la vida, para que se abra nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de comprender. Entonces no nos cerremos, hermanos. Yo sé que no es fácil, es difícil tener esa capacidad de escuchar a los demás, pero créeme, ten la humildad y desarrolla esa capacidad de escuchar, porque la escucha es una habilidad que exige apertura, transparencia y ganas de comprender. El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar produce diálogo. Todos podemos aprender, es practicar. Recuerda, practica, practica. La práctica es la madre de todas las enseñanzas. Y entre más lo hacemos, más lo cultivamos. Eso no quiere decir que vamos a llegar a ser perfectos, no, claro que no. Pero cada día podemos ser mejores y cada día podemos crecer en muchos aspectos de nuestra vida. Y el día de hoy tocó el saber escuchar. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de fin de semana. Amén.